quizás muchos de ustedes escuchan acerca de el fin del mundo, ¿no? Como se escucha la venida de Jesús. Y parecen como cosas aisladas, ¿sí? Se ve como que de pronto Dios se aparece con alguna cuestión, con algún cambio en la historia, en la iglesia, y vamos pasando por etapas y estamos como todos intentando entender para dónde vamos y qué significa y cómo eso lo puedo bajar a tierra. Y bueno, conozco a Jesús y de pronto conocer a Jesús, intentar parecerme a Él, en muchos casos, como decía Eli, con el esfuerzo humano, intentar como, bueno, arreglar toda mi vida, parecerme a Jesús, crecer en fe, y parecen como un montón de cosas que tengo que hacer, y no sé qué va a pasar y cómo Dios va a terminar las cosas y qué va a venir. Y cuando aparece un montón de cosas por internet, ¿no? y videos y prédicas y cosas y ideas de conspiraciones y una mezcla, que la iglesia se encuentra en este enredo, intentando ganarse la vida de Cristo con sus fuerzas, desconectada del propósito de Dios, sin entender los tiempos, y muchas veces termina no solo cayendo en la orfandad, que es algo que escuchamos hoy. Si no te sacudió el mensaje de hoy a la mañana, un desafío de amor del Padre a nosotros, a entender tu lugar como hijo, como hija de Dios. Pero cuando estas cosas se desconectan, pasa mucho esto, ¿sí? Que estamos perdidos y en el medio de estar perdidos decimos, bueno, seguir a Jesús es simplemente ser transformados en el carácter, ver qué va a hacer Dios, qué pasa por delante, y bueno, hasta que nos venga a buscar, desaparecemos y se arreglaron todos los problemas. ¿No? Díganme si muchas veces no hemos creído de esa forma. ¿Les ha pasado? Sí, ¿no? Así que es clave que estemos acá hoy, es clave que estemos hablando de esto, es clave que el Espíritu Santo nos haya convocado. Y es clave, lo veía también en el video que pusimos al principio, hasta lo pasaría de nuevo ahora, no sé si es el momento, pero si han podido retener muchas de las cosas que decía el video, yo voy a repetir algunas también, pero es clave, y quiero animarte, o sea, parte de este mensaje, no quiero hacer larga la introducción, pero quiero desafiarte a que una vez más el Espíritu Santo pueda romper ideas que tenemos del Evangelio. Y terminemos en el único fin del Evangelio, que es Cristo. El Evangelio no es algo, ¿sí? Es alguien, es una persona, es Cristo. Así que el propósito de Dios. Yo les voy a leer Efesios 1, un pedacito, y van a ver que está súper claro. Y se empiezan a acomodar las ideas. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto de Cristo, la cual es llevar a cabo su buen plan. Esa palabra original también es propósito. ¿Sí? Plan es como decir las etapas para el cumplimiento de un objetivo, pero el propósito es ¿para qué es ese objetivo? ¿Y cuál es? Así que dice, ahora Dios, en este tiempo, nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto de Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan, su propio propósito. Y este es el propósito. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Así que acá en la regla ponemos el 0, ¿sí? Es como si en la eternidad no hay un 0, ¿sí? Hay una regla infinita, pero si pudiéramos de alguna forma para nosotros bajarlo a tierra, poner un 0. Empezamos de 0, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de Dios
el propósito de Dios es reunir todas las cosas y ponerlas bajo la autoridad de Cristo. Reunir en este sentido, en el original también significa, ¿sí?, bajo y dentro. Es decir, Cristo siendo el que tutela, el que provoca la reunión de todas las cosas. ¿Y qué es reunir todas las cosas? Esto es algo clave. Dice, a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas que están en el cielo y también las cosas que están en la tierra. Y es algo interesante esto, porque ya nos empieza ubicando que el propósito de Dios no está centrado en nosotros. Hay una palabrita que me gusta, no es antropocéntrico. Es una palabra que dice, no está el ser humano en el centro del propósito de Dios. El propósito de Dios es reunir todas las cosas que están en los cielos y en la tierra en Cristo por medio de su Espíritu. El plan consumado es, el plan terminado. Y no está centrado solo en el hombre. Ahora vamos a ver todo lo que sigue, pero quiero que vayas pudiendo, y yo sé que esta palabra que voy a decir es complicada en estos tiempos, pero de construir un poquito algunas ideas por el Espíritu. Y el propósito de Dios es reunir todas las cosas, y si es reunir es porque estaban, ¿qué? Separadas, desunidas. ¿Se ve? Y este concepto, el pecado que trae separación, Cristo reúne y restaura todas las cosas en sí mismo. Consumado es el hecho de la cruz. Yo les pongo un ejemplo sencillo para que vean que no es el hombre, el plan, el propósito de Dios, el eje. Todo lo que el pecado separa, el Padre lo reúne consigo mismo en Cristo por medio de su Espíritu. Pensaba algo así. Vamos a ponerlo con un ejemplo sencillo. Lo agarro al pastor Damián acá que está. Vamos a suponer que Damián tiene, no sé, un dolor en su hombro, ¿sí? O una enfermedad en la articulación que cada vez que dobla su hombro le duele y le es difícil vivir. Vamos a suponer, ¿no? La enfermedad es parte, ¿sí?, del propósito de Dios. No. Dios es bueno, dijo Eli, ¿ok? Dios en sí mismo, en su perfección, en su poder, en su gracia, en todo lo que Él es, la enfermedad no tiene lugar, ¿sí? La enfermedad es producto ¿de qué? De la separación, del pecado. ¿Se ve? Hay una desformación, ¿sí? Hay algo que no es propio del diseño original. Esa enfermedad, suponiendo, no la tiene, en el nombre de Jesús no la tiene. Es un ejemplo, ¿se ve? Pero esa enfermedad no es parte del diseño original, ¿ok? En Él no hay enfermedad, ¿está bien? Ahora, si esto está separado, si este dolor que Él tiene o esta afección está separado del propósito de Dios, ¿de qué forma Dios vuelve a reunir esto? ¿Sí? Por medio de Cristo. En Cristo, el Padre reunió todas las cosas que estaban separadas, las que están en los cielos y en la tierra, toda la creación, no solo el hombre. ¿Ok? Vamos hasta ahí. Entonces, por medio de Cristo, si yo le digo a esta enfermedad, por eso que fue reunido en la cruz, que fue conquistado, ¿quién llevó todas las enfermedades? Cristo. ¿Ok? Yo le digo, en el nombre de Jesús, en nombre de Él, que hizo posible esta reunión, volver al diseño original, sé sano. Y el Padre, ¿qué hace ahí? Reúne, reconcilia eso que no pertenece a su diseño original, trayendo una sanidad y eliminando el pecado. ¿Se ve?
trato de ser muy didáctico. Me gusta ser a veces un poquito didáctico porque hace falta. Fíjense que ahora él está sano, ¿sí? Y está viviendo un diseño original. Y el propósito de Dios se hace visible, ¿ok? Todo eso fue consumado en la cruz. Este es un hecho. Se extiende a toda la creación, es decir, todas las cosas, desde la introducción del pecado, que no fue solo con Adán. El pecado arranca desde antes. ¿Recuerdan? Con la caída de este ángel, Lucifer, arcángel que protegía la tierra y todo lo que vemos esta caída, que es, en definitiva, el centro de la caída, ¿cuál es? Yo soy mi propio Dios. Yo pongo las reglas de mi vida, soy mi propio Dios. ¿Ok? Soy autosuficiente. Ese fue el pecado original. La separación que produce el pecado empieza desde ahí y afecta a toda la creación. Aún antes quizás de la creación del hombre. No lo sabemos, ¿sí? La Escritura no es específica en eso. Pero fíjense esto. Separación y el Padre reúne todo en Cristo. Consumado es, ¿sí? Todas las cosas restauradas al diseño original. Cristo en todas las cosas. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él fue exaltado hasta lo sumo, Él fue puesto sobre todas las cosas, ¿sí? Para desde ese lugar reunir todas las cosas consigo mismo. Así que este propósito de Dios, amados, ya está consumado. Empezamos de la base. Y esto empieza a tirar abajo los temores, las ideas de cuál es el propósito de Dios, de cuál es el propósito de mi vida. Después vamos a ver un poquito más de esto. Pero ¿me siguen hasta acá? Hay un propósito consumado. Hay un lugar único en toda la creación, que es Cristo. En Él, el Padre, todo lo que estaba separado, lo reunió. Dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, y acá empieza nuestro lugar. Dice, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Vamos de nuevo. Es más, dice Pablo, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan, con su propósito. Es decir, de antemano fuimos elegidos para ser actores de este propósito de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. Nuestro lugar empieza en Cristo, ¿no? En un mensaje anterior yo decía, si alguien se acerca a Dios y le pide un propósito, vieron que todos están en este mundo buscando propósito. Si vos te acercás al Padre y le decís, quiero un propósito, ¿cuál es mi propósito? El Padre, ¿sabes qué va a hacer? Te va a dar a su Hijo. Tomá, en mi Hijo están todas las cosas. Todo está en Él. Todo lo que necesitas está en Él. Pero todo lo que necesitas para, de alguna forma, existir, para tener una vida, para que tu corazón sea regenerado, todas las cosas están en Cristo. Es Él. El Padre no puede darte otra cosa porque todo y lo único mayor que puede darte es Cristo. Te está dando todo. Si te da Cristo, te está dando todo. Y cuando el Padre te da Cristo, es lo que dice acá, y nos llamó de antemano para esto, nos está metiendo dentro de su propósito. Porque no hay otro propósito.
Todo lo que es fuera de Cristo, ¿en qué termina? En separación. Y la separación en muerte. Todo lo que no pertenece a la vida, a Cristo, Él es la vida, la resurrección, pero también el camino, Él es todo. ¿Sí? Todo lo que no participa de Cristo termina en separación y en muerte. Por eso es clave cuando hablamos de propósito, entender que hay un solo fin, que es reunir todas las cosas. El Padre está haciendo eso desde la caída, desde antes de todas las cosas hasta el cumplimiento. ¿Se ve? Hay un solo propósito. Existimos para conocer a Cristo. Él es el único sentido por el cual estamos vivos. ¿Se ve? ¿Amén? Eso. Bueno, algo interesante, y acá empieza nuestro lugar en el propósito de Dios. Somos actores dentro del propósito de Dios, y la forma en la que Dios nos reunió a sí mismo en Cristo es por medio de la salvación, como la suma de un nuevo nacimiento y un proceso de transformación hasta que Cristo sea formado en nosotros. Es decir, el nuevo nacimiento hecho carne. Fíjense, acá quiero leerles un poquito más, además de esta definición, de lo que dice Pablo y cómo nos introduce en el propósito de Dios. Y ahora dice, ustedes que también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, del Padre, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Gloria significa el reconocimiento de sus méritos, significa que podamos saber que todo viene de Él y todo vuelve a Él. Pero fíjense esto, nos introduce en el propósito de Dios, en Cristo, nos mete dentro de Cristo. La única familia, ¿sí?, que en la eternidad, que habita en la eternidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, dice Pablo, agradó meternos en esta familia. Nos reunió en Cristo y nos metió dentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dio vida con Cristo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Me van siguiendo hasta acá? Yo sé, son cosas que ustedes ya saben. No estoy diciendo nada nuevo. Pero algo que es importante, y es entender que hay un solo plan, y este plan tiene un tiempo. Y una garantía. El Espíritu Santo se nos fue dado como una garantía de que este propósito está viviendo dentro de nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Se ve? El Espíritu es la garantía de que el propósito de Dios es un continuo, es perfecto, tiene un comienzo y tiene un final, es Cristo, ¿sí? Desde principio a fin. Pero acá quiero que podamos entrar un poquito en la diferencia que hay entre la eternidad y lo temporal. Esto nos va a ayudar un poquito a entender esto que tiene que ver con el propósito de Dios. Dios no está ligado al tiempo, ¿sí? Él es eterno. Él habita en la eternidad, ¿sí? No tiene un comienzo y no tiene un fin. Él es como un anillo, ¿sí? No tiene un comienzo y no un fin. Dios siempre es. Padre, Hijo, Espíritu Santo son desde siempre. Y nuestra mente, nuestro corazón está ligado al tiempo. Vivimos en un tiempo, ¿sí? Estamos en un universo que está ligado al tiempo. Y fíjense esto,
existe tiempos y cumplimientos de este consumado es. La Biblia no tiene contradicciones, pero sí tiene tensiones. Y acá es clave entender esto. ¿Han escuchado la expresión, por ejemplo, ¿no? El reino de Dios, dijo Jesús, está entre nosotros. Ya está entre nosotros, dijo Jesús, ¿no? Él era el cielo en la tierra en ese momento. El reino empezaba a suceder, pero viene. ¿Cómo se entiende esto? Este propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Fíjense, vuelvo un poquito atrás, Pablo dice, y a su debido tiempo. ¿Pero cómo? ¿No fue consumado en la cruz? ¿No dijo Jesús, el reino está entre nosotros? ¿Cómo es que Pablo dice, y a su debido tiempo? Porque el mismo Jesús dice, antes de la venida del Hijo del Hombre y el reino en la tierra, pero está entre nosotros. Y acá aparece esto que nos es difícil comprender en nuestra mente, que se llama tensión, ¿sí? En la Biblia no hay contradicciones. No es que Pablo está diciendo una cosa, igual que Jesús contradecirse a sí mismo. No, aparece una tensión. ¿Y las tensiones por qué aparecen? Porque en la eternidad hay un consumado es en la cruz. El Cordero, dice Apocalipsis, fue inmolado ¿desde dónde? Desde la eternidad. ¿Se ve? Es difícil de entender. El Padre ya había consumado el plan en la eternidad, pero en nuestro tiempo, en el que vivimos, sujetos al tiempo, hay tiempos y cumplimientos para que esto suceda. Hay partes. ¿Se ve? ¿Se va aclarando un poco más ahora? Entonces el propósito de Dios es uno, reunir todas las cosas en Cristo, lo consumó en Cristo en la cruz, y hay tiempos en nuestra realidad para que estas cosas ocurran. Hay tiempo, ¿sí? Hay ocasión para que todo esto llegue al fin último, que todas las cosas estén en Él y nosotros en Él. Fíjense esto. Yo me quiero saltear algunas cositas para que no se vaya el tiempo, pero me encanta una expresión que usa Pablo, dice, y agradó a Dios a su debido tiempo enviar a Cristo. ¿Recuerdan eso? También dice que si los demonios hubieran sabido que crucificando a Jesús, ¿sí? Hubiera pasado eso, el consumado es, no lo hubieran hecho, lo hubieran impedido. Entonces hubo un tiempo en la historia, y esto da para una charla de 4 horas, que me encantaría contarles un poco más de todo esto porque es increíble, toda la Escritura lo expresa, pero hay muchas razones que el Espíritu Santo, si ustedes se meten en eso, les va a revelar. Pero lo importante es que sepan esto. El tiempo de Dios es perfecto y hubo un tiempo en la historia donde el Padre decidió enviar a Cristo. ¿Se ve? Aunque estaba todo consumado en la eternidad. Cristo vino, se hizo carne, se sujetó al tiempo como nosotros, vivió toda la realidad del cielo. Él es Dios con nosotros. Hizo su habitación, su tabernáculo en nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del único Hijo. El propósito de Dios es reunir todas las cosas consumado en la tierra, en un hombre, hecho realidad. Y esta división del tiempo tiene como objetivo un proceso de unir el cielo y la tierra, de consumar esto, de que todo sea reunido en Él. Dice Pedro, los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros. Y que solo administraban lo que ustedes ahora les anuncian, aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar.
Y quiero que veas esto. En este tiempo en el que vivimos, ¿sí? En esta línea de tiempo, en el momento en que el Padre envía a Cristo en carne, ¿sí? Hasta que lo va a enviar de nuevo por segunda vez y consume todo este propósito, es esto que Pablo dice, ¿no? Y a su debido tiempo. Ese día cuando Él venga y complete todo lo que fue consumado en la cruz. ¿Sí? Consumado es, hecho está. Apocalipsis 16. ¿Se ve? Entonces el propósito de Dios tiene un tiempo, tiene dentro de este tiempo etapas de cumplimiento, ¿se ve? Y ahí entra nuestro lugar en el plan. Nosotros hemos sido unidos a Cristo. ¿Está bien? Quiero ir un poquito más rápido. Y fíjense este propósito. Le pido al Espíritu Santo que me ayude a ponerlo en palabras. En este cumplimiento del propósito de Dios en esta tierra, ¿sí? En toda la creación, dijimos, pero en esta tierra. Recuerdan que él usó una palabra, una parte de la Escritura que dice la tierra que fue sujeta a maldición y a separación por causa del pecado, anhela ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. Fíjense esto, el Padre, desde el consumado es, desde que envió a Cristo, hasta que Cristo vuelva otra vez, en este tiempo, ¿sí? Hay un proceso en el que Él escogió a personas, en el que estamos nosotros. A estas personas las vuelve como Cristo, porque ahora están unidas a Cristo, y junto con Cristo, a su debido tiempo, dice Pablo, cuando todo sea puesto bajo la autoridad de Cristo, se restauran todas las cosas al diseño original, junto con estos. Y estos somos nosotros. Fuimos escogidos, predestinados, amados por el Padre para pasar todo este proceso de salvación hasta que nuestra salvación se complete cuando Cristo vuelva y Cristo ponga todas las cosas bajo su autoridad. Ese bajo su autoridad significa, está ligado, si ustedes lo ven en la Escritura, a un acto de amor. Es el Padre, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, bajo la autoridad es el Padre restaurando todo lo que estaba separado, por amor quebranta a su Hijo y reúne todas las cosas consigo mismo, en Cristo. Y nosotros estamos siendo parte de esta salvación, que como leíamos recién, aún hasta los ángeles anhelan ver qué es lo que está pasando. Y quiero contarles un poquito de qué se trata esta salvación y cómo esto tiene que ver con nuestra identidad. Esto es muy largo, ¿sí? ¿Me siguen en el camino hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, es interesante esto y acá es un quiebre. Porque si vos podés entender de qué se trata la salvación, vas a entender cómo se resuelve nuestra identidad en Cristo. Entonces, el Padre nos elige en Cristo, nos mete dentro de Él, nos hace hijos, nos da la garantía de su Espíritu en toda la historia de que somos hijos y de que Él va en Cristo a completar su propósito. ¿Ok? Y esto tiene que ver con una salvación, la salvación como nosotros la entendimos muchas veces. No sé si a ustedes les ha pasado. De entender la salvación como una oración de fe, algún día, que me salva del cielo, del infierno y me lleva al cielo, ¿ok? ¿No les ha pasado muchas veces pensar esto? Es como que en un momento yo fui salvo por una confesión de fe, creí en Jesús, no me queda otra porque es o cielo o infierno
y después intento hacer las cosas bien, no sea que Dios, ¿sí?, como decía Eli también, genera un castigo y pierda la salvación, y me cuido y veo cómo hago para santificarme, cuando el Padre, a diferencia de todo eso, es totalmente lo opuesto. El Padre te elige por medio de Cristo, ¿sí?, te mete en Cristo, en Él mismo, ¿sí?, y comienza un proceso de salvación. ¿Cómo Dios va a restaurar todas las cosas en la tierra? ¿Cómo se van a manifestar los hijos de Dios? Hay un día para eso, pero Dios lo hizo desde el consumado es. Cristo, ¿sí?, es la expresión de ese hombre perfecto al que el Padre nos está salvando, transformando, ¿sí? La palabra arrepentimiento que usaba Eli hoy es clave. Arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, ¿sí? Es un proceso que nos iguala a Cristo. Entonces el Padre en esta salvación comienza, y esto me gusta hacer una pregunta que me la han hecho una vez, y es, ¿por qué Dios no acabó con la humanidad, con el pecado, ¿sí?, acabando con el hombre? Como escuché un pastor, una expresión, muerto el perro, se acaba la rabia, ¿ok? Acababa con el hombre y empezaba de nuevo. Creaba un nuevo hombre, ¿ok? Y este hombre era perfecto, como Adán antes de la caída, vamos a decir. Y yo le dije, buena pregunta, le digo, de hecho Dios lo hizo. ¿Cómo? Dios lo hizo. Dios, por medio de Cristo, ¿qué puso en nosotros? Un nuevo hombre. Una nueva naturaleza. La nueva humanidad está corriendo. ¿Se ve? Dios empezó de nuevo en Cristo. Y vos fuiste llamado, fuiste rescatado de las tinieblas a su luz admirable, metido en Cristo, resucitado en Él. Amén. Somos la nueva creación, el nuevo hombre, la nueva humanidad. El reino que viene a concretarse comienza con Cristo en nosotros. Ahora, acá quiero ir un poquito más rápido para entender el conflicto que todo hijo de Dios se encuentra, ¿sí?, cuando estamos en este proceso de ser nuevas personas y expresar a Cristo en todo lo que Él es, de ser completos en Él. Cristo es la imagen, dice Pablo, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es antes que todas las cosas. Por Él todo fue creado, todo existe por Él y para Él. Y en Cristo se nos fue dado ¿qué? Todo. Fuimos hechos nuevas personas, una nueva naturaleza. El anterior hombre que está separado, que está destinado a la muerte, ¿sí?, en Cristo, sepultado con Cristo y resucitado a un nuevo hombre. Sos una nueva persona. Dentro tuyo hay una nueva naturaleza que no tiene absolutamente nada que ver con la otra. ¿Ok? Esto es tremendo, porque entendemos que Dios está yendo siempre en un mismo sentido al cumplimiento de su propósito. Ni una tilde, ni una coma, ¿no? Se va a pasar de eso. Es decir, el plan es perfecto, el propósito es perfecto, hay tiempos para la consumación y nosotros, varios de los apóstoles dijeron, fuimos metidos, llamados en esta salvación, en Cristo. Ahora, el problema. Vos te preguntás, pero yo
no me parezco a un nuevo hombre. No me parezco a Jesús. Adentro mío siento lucha. ¿Cómo es esto de que Dios me salvó, pero yo no me parezco a Jesús todavía? Lucho y tengo esto, y tengo pensamientos de acá, y tengo cosas que duelen, y esto, y acá, y mi historia, y cuánta cosa. ¿Cómo es? Peco eventualmente y empezamos estos procesos de arrepentimiento, de seguir siendo transformados. La sangre de Cristo, cuando confesamos, nos limpia en Él, pero vos decís, aún así todo, yo no veo a un hombre perfecto, una mujer perfecta dentro mío. No veo a Cristo. ¿Cómo es esto? Que Él hizo un nuevo hombre, una nueva naturaleza. Y todavía no lo podemos expresar. ¿No les ha pasado a ustedes? Yo me he hecho esta pregunta cuando leía esto de Pablo, que Pablo está como flasheando en un momento, ¿no? Y hablando la manifestación de los hijos de Dios, y el Espíritu Santo se les dio como una garantía. Dice de que ustedes van a ser esos hijos que se van a manifestar en plenitud. Y dice, cuando esto ocurra, va a ser una explosión en el mundo de gloria, porque todo va a ser el conocimiento de la gloria de Dios en todas partes. Cristo, el todo en todos. Y ¿no te pasa que decís, yo veo eso y yo me voy a manifestar en qué? Me voy a manifestar, pero no sé si de hijo. Decís, ¿y cómo es esto? Y acá es donde quiero llevarte a este lugar de qué significa la salvación. Y para que, si podemos adentrarnos un poquito en esto, en estos minutos, te puedas enamorar de Jesús y puedas entender no solo lo bello de este propósito de Dios, sino que vos sos parte de esto y no te podés escapar. Que ya no sos el problema, sino la solución en Cristo. Dios restaurando consigo mismo todas las cosas y nosotros haciendo eso con Él. Es tremendo. Y ya está todo en su perfecto plan. ¿No te trae paz eso? Es más, yo siento ahora el Espíritu Santo. ¿No te da paz? ¿No se te van todas ideas esas de conspiración, de que va a venir, que si no viene, que si viene antes, que si viene después, y que acá, y que el pecado, y que si me agarra, y que pasa esto, y que el mundo, y que los gobiernos? Es Cristo. Consumado es. Consumado es. Y lo hermoso de esto de ser parte es que esta salvación en nosotros, y acá quiero que me presten mucha atención, tiene 3 partes. Podría estar mucho tiempo con la escritura a través de versículos mostrándole todo esto, pero vieron que hay un versículo que dice, hay varios, pero me quiero basar un poquito en uno que dice que todo vuestro, lo digo en Reina Valera, vuestro, que todo su cuerpo, alma y espíritu sea guardado, ¿qué? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense acá, Pedro está haciendo esta separación en 3 partes. Cuerpo, alma y espíritu. Ustedes ya lo saben. Estamos hechos estas 3 partes que conviven como una sola, pero las podemos identificar. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, esta salvación que se nos fue dada, hasta que llegamos a ser como Cristo, ¿no? Me encanta, hago este paréntesis, Juan 3. Miren con cuánto amor nos ha amado el Padre, que nos ha hecho, ¿qué? Hijos de Dios. Dice, pero, aparece un condicionante más adelante. Amados, hijitos, dice Juan. Aún, dice, no vemos, ustedes no ven que se nos haya dado todos los derechos como hijos adoptivos. Ustedes no ven todavía, ¿sí?,
que sean esa expresión de Cristo. Pero tranquilos, dice, porque seremos como Él es cuando lo veamos a Él. Cuando Él venga, se completa esta salvación. Y empieza en estas tres partes. Espíritu, sigue por el alma y termina con un cuerpo nuevo. Empieza por el Espíritu. Nos hizo ¿qué? Nuevas personas. Dios hizo una nueva humanidad dentro de un mundo caído. A Cristo. Multiplicó a Cristo en todos nosotros. Somos todos en el uno y el uno en todos. ¿Sí? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En Él estamos unidos. La cruz es el lugar de encuentro. Nacimos de nuevo. Dentro tuyo, aunque te cueste verlo, hay un hombre, una mujer perfecta. Está Cristo, el Espíritu de Cristo. Y eso es inamovible. Esa es una verdad única. Cristo en nosotros, el santo en nosotros. El justo en nosotros. Toda la virtud de Dios en nosotros. Todo está en nosotros, por medio de Cristo en nosotros. Pero el alma, pensamientos, voluntad y emociones, es lo que la Escritura llama carne. ¿Vieron esta expresión, carne? Uno lo asocia más al cuerpo, ¿verdad? Pero no se está refiriendo a eso. El cuerpo tiene que ver, por supuesto, porque expresa, ¿no? Ejecuta todo lo que nuestra mente consciente ocurre. Pero tenemos un alma. Y esta alma está viciada, dice Pablo, ¿no? Podríamos decir, es la otra naturaleza caída que está en nosotros, ¿no? Lo que pensamos ha sido afectado. En nuestra historia, afectado por un montón de variables. De, llamarle traumas en algunos casos, de situaciones, de mentiras creídas, como decía Eli. Un montón de cosas. Nuestra forma de pensar está viciada por muchas de esas cosas. ¿Sí? Nuestras emociones también, en muchos casos lastimadas, en muchos casos desordenadas, como fue mi caso. ¿Sí? En otros casos, pensamientos, voluntad y emociones, el alma. En otros casos, la voluntad. ¿Sí? Hay una lucha, dice Pablo, que ocurre adentro nuestro, en Gálatas. ¿Sí? Hay una lucha. Porque tenemos un alma que está viciada por esto. Hay un viejo hombre, ¿sí? Pero conviviendo con el nuevo. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Sí? Acá está el... Bueno, ahí no sé si te pasa. Me pasó a mí que digo, bueno, empiezo a descubrir un poquito qué me pasa, ¿no? Empiezo a entender un poquito. Porque si yo no entiendo esto, tenemos un problema de fe existencial. Y acá donde vienen todos los demás problemas de no entender el propósito de Dios y nuestra salvación. Que ¿quién tiene la culpa ahí? ¿No? Y nosotros somos unos defectuosos caminantes. Somos personas sin solución. ¿Cómo es esto? Mi alma está viciada, pero al mismo tiempo Cristo en mí. Tengo al perfecto en mí y yo soy el imperfecto. ¿Cómo es la cosa? Y acá es donde la Escritura nos da el secreto que resuelve la identidad. ¿Sí? Y la forma en la que Dios nos resuelve, nos sana, nos iguala a Cristo, hace que nuestra alma, pensamientos, sean transformados a la mente de Cristo. Emociones a las emociones del Padre. ¿Sí? Y nuestra voluntad se hace una con la voluntad de Cristo. Y ese punto de encuentro es la cruz. Y fíjense, la invitación bíblica para que esta transformación ocurra, para que podamos expresar a Cristo y ya no estemos atados, dice Pablo,
he descubierto, dice, un poder mayor dentro de mí, dice Pablo. Esta alma desquiciada que nos lleva a la muerte, al viejo Adán, dice, está crucificado con Cristo. Dice, lo tuve que matar ahí. Está muerto con Cristo. Dice, pero esta ley que me ataba al pecado, descubrí que hay una ley mayor dentro de mí. La ley del espíritu de vida. Por eso, identidad es el gobierno del espíritu por sobre nuestra alma, nuestra carne. ¿Se ve? Y esto, ahora vamos a leer algo que lo resuelve y con eso cerramos, pero quiero terminarte este propósito de Dios y vamos a hacer un ejercicio que va a ser muy bueno. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? ¿No están aburridos? Ya pasaron 50 minutos, así que aunque a ustedes no les parezca. Pero llegamos hasta acá. Y ustedes me dirán, ok, Lucas, la salvación viene, crucifiqué al viejo hombre, ahora estoy lleno del Espíritu Santo todo el tiempo, mi mente está siendo renovada, me siento otra persona completamente distinta, siento a Cristo en mí, pero mi cuerpo va a morir. Pero, ¿cómo termina todo esto? Y acá quiero terminar con esto. Me parece que te va a dar mucho ánimo. Esto, por lo menos a mí me da mucho ánimo, mucha esperanza. La Escritura todo el tiempo, y lo leímos de los primeros versículos, está metido ahí, está en todas partes. Dice que nuestra promesa es un cuerpo nuevo, glorificados como Cristo cuando resucitó entre los muertos. Así que, dice Pablo, cuando los corintios le preguntan, ¿no? ¿Y qué onda con esto de la resurrección? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Dice Pablo, ¿cómo que no es verdad? Dice, si nosotros pasáramos todo este proceso de la lucha contra el pecado, de reconocer al Espíritu, de ser transformados, de que todo esto ocurra para ganar a Cristo. Dice, me extiendo, Pablo, no que lo haya logrado, pero me extiendo para asir a Cristo, para que esta vida se siga manifestando para llegar el día de la promesa. Y el día de la promesa es que se nos da un cuerpo como el de Cristo. Él fue el primero, dice Pablo, de la resurrección. 100% Dios y 100% hombre. Dice, el primer cuerpo, el de Adán, está destinado a morir, ¿no? Pero el segundo Adán, Cristo, viene del cielo. Y cuando Él resucitó entre los muertos, fue glorificado. Su cuerpo ya no es como el de antes. Por el Espíritu Santo es un cuerpo nuevo. Ese es el hombre perfecto. Esa es la humanidad que se viene. Cuando Cristo vuelva y nos dé un cuerpo como el de Él. Dice, por eso, dice, tienen esta salvación que aún los ángeles quieren ver cómo es que esto ocurre. Cómo es que fue anunciado en otro tiempo, pero este es el tiempo de ustedes. Dice, esta salvación que empieza en el Espíritu, nacimos de nuevo. El Espíritu empieza a gobernar nuestra alma, a transformarnos. Y cuando Cristo vuelva se nos da un cuerpo. Seremos como Él es, porque lo veremos tal cual Él es. Cuerpo, alma y espíritu. Y Hebreos dice algo tremendo. Dice, y en ese contexto, cuando todo eso ocurra, dice, Él no se avergüenza de llamarse el mayor entre muchos hermanos. Cuando yo leí esto, a mí me quebranta cada vez que lo leo, porque digo, tanto amor de que Él muera por mí, de que Él ahora quiera habitar en mí, me dé su espíritu, su mismo espíritu. Me esté haciendo una nueva persona. A pesar de las luchas, a pesar de todas las cosas que todos enfrentamos, de esta lucha
pero que esta lucha se convierte en una conquista de victorias, las victorias de Cristo en la cruz. Él es nuestra victoria, este poder mayor, dice Pablo, es mejor, es superior. Esta expresión que usaba él, es superior. De gloria en gloria, mirándolo a él, somos transformados. Y encima me prometió un cuerpo como el que él tiene. Ya no más muerte, ya no más dolor, ya no más angustia. Dice, y en esta manifestación de los hijos de Dios, la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Todo va a ser como Dios dijo que va a ser. Consumado es. Consumado es. Paz. Estás en el lugar correcto. Estás en Cristo. Él lo vale todo. Él es por quien vale la pena perderlo todo. ¿De qué vale esta vida si Él lo vale todo? ¿Qué puede haber en tu alma imposible, tan difícil? ¿Qué deseos hay con los que estás luchando? ¿Qué pensamientos? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas de tu pasado pensás que son más grandes que esta salvación? Que se nos ha sido dada. Amados, no nos podemos salir de acá. ¿Ustedes lo pueden ver esto? No nos podemos salir de acá. No podemos perder a Cristo, porque Él está en nosotros. Consumado es. Así que la invitación es a mirarlo a Él. Y termino leyéndoles solamente esto. Dice Pedro, segunda de Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante ¿qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por sus méritos y excelencia. En este original significa que es total y suficiente, que no hace falta más nada. Por medio de ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes. Koinos la palabra, es común unión, una unión perfecta de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. ¿Lo pueden ver? La única forma de que nosotros podemos vivir esta realidad del cielo es mirando a Él, a Cristo. Él está en nosotros. Cuando yo me refiero a mirar a Cristo, me refiero a que pongas tus pensamientos, tu corazón, tu voluntad, todo lo que sos, para querer conocerlo a Él. Lo que ya se te fue dado en Él. Y la transformación ocurre. Y el tiempo pasa. Y sos transformado. ¿De qué forma? De gloria en gloria. Hasta alcanzarlo a Él. Hasta que se te sea dado este cuerpo nuevo. Que ya no va a tener más esa lucha. Esas dos naturalezas. Cristo, el uno en todo y todos en Él. Y quiero que veas algo. No solo Dios está comprometido en que terminar lo que Él empezó. El que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Hay un intercesor en los cielos. Nuestro modelo de intercesión, Jesús, dice: les conviene que yo me vaya, les voy a dejar mi espíritu que los va a transformar, los va a volver como yo hasta que yo vuelva y los reúna conmigo. Y el Padre dice también en Juan, Jesús, me ha encomendado que ninguno de estos se pierda. Y nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que Él es nuestra promesa, Él es el fin, Él es el propósito, Él es por quien vale la pena perderlo todo. Él es la iglesia porque somos todos en Él y Él es nosotros. Y esta promesa es firme. Y Pablo dice: despierten, porque nuestra salvación está mucho más cerca que cuando creímos. Y en la contracción de los tiempos se acerca, así como hubo un tiempo que el Padre envió a Cristo en carne para todo esto,
que no nos entra en la cabeza, lo va a enviar de nuevo. Por eso dice, los que aman su venida. Los que aman su venida tienen esta expectativa, se purifican a sí mismos, lo quieren ver a Él, lo quieren alcanzar a Él, quieren pasar a esta vida superior, sobrenatural en Él. Porque es Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, dice Pablo, es Cristo en mí. Así que la invitación que te hago por el Espíritu es soltar todo lo que te haga tropezar. Dice Pablo, despójense, suelten ese, dice el pecado que los hace tropezar. En el original es ese pecado, eso que vos sabés que te hace tropezar, que te inquieta, o las cosas que nos llevan a la orfandad. Dice, sáquense todo esto y revístanse de Cristo. Él es por quien vale la pena todo. Él es el primero y el último. Él es el que va a ejecutar el plan. Por eso queremos que Él vuelva y en el mientras tanto le damos a conocer al mundo quién es. Dice Jesús en Mateo 24, dice, en ese tiempo en que Dios tenga que exponer y polarizar las cosas, el bien y el mal, para que el hombre se dé cuenta de esta necesidad de Cristo, dice, en ese momento, dice, el amor de muchos se va a enfriar, pero los que perseveren hasta el fin serán salvos. Y la palabra ahí original es fidelidad bajo presión. Es fuerte, pero esto tiene sentido. Vieron el video, al principio decía que el avivamiento que se viene es Cristo. Es esto, somos nosotros, dando a conocer a Cristo en su plenitud. Dice, y va a haber dificultades, decía el video, ¿se ve? Van a pasar un montón de cosas. Hay contracciones, hay dolores de parto, hasta que nuestro amado vuelva. Pero en esto, nuestra fidelidad, en esta presión del mundo, donde tiene que ser todo expuesto, para que Dios introduzca a Cristo, en esto, dice, los que perseveren, los que se mantengan, dice, en este amor de calidad divina, dice, el amor ágape, dice, el amor de muchos se enfriará. Y no estaba hablando de personas no creyentes, en Cristo, estaba hablando de muchos de nosotros. Pero los que perseveren en Cristo va a completar la salvación. Primera Pedro también dice, y el fin de que su fe sea probada, está siendo purificada y refinada como el oro. Y el fin de esto será la salvación de sus almas. Dice, y después dice todo eso. Cosas que muchos anhelaron ver, estudiaban. ¿Cómo es esta locura de un nuevo hombre dentro de este? Lo que Jeremías profetizó. ¿Se imaginan la locura de él? ¿Cómo es esto? Y pondré en ellos un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Sacaré un corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Ellos lo vieron, pero no era el tiempo. Pero Cristo vino. Cristo vino. ¿Y dónde está ahora? En nosotros. Sos la promesa. ¿Entendés tu valor ahora? ¿Qué les parece si oramos?